De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a tener en la línea telefónica a Javier Bona López. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, un saludo, Jorge, para ti y para todos nuestros oyentes, que yo ya me siento uno más. Exactamente, así tienes que sentirte, y nosotros también nos sentimos muy afines a lo que pasa en Calatayud, y por eso queríamos saber de estas jornadas que tendrán lugar el 15 y 16 de este mes de febrero, este jueves y viernes, en Calatayud, y que van a hablar del pasado judío de esa zona, también desde la perspectiva histórica, pero también casi desde la perspectiva del testimonio personal, ¿no? Así es, y humana, sobre todo para nosotros es un hecho importante, ¿no? Y además trascendente, porque la ciudad de Calatayud se lo ha tomado tan en serio este asunto, que es recibir a uno de los descendientes de una familia judía que aquí tuvo su hogar durante mucho tiempo, que son los Al-Constantini. Es una familia que fue muy poderosa y tuvo mucha influencia aquí en Aragón, en toda la historia, y desde luego aquí en Calatayud, donde vivieron durante mucho tiempo, ¿no? Fue un médico muy famoso, uno de ellos, Stradov Constantin. Y bueno, pues Internet da estas sorpresas, y a raíz del descubrimiento, que es noticia, disteis también, de unos documentos en el archivo de la Biblioteca Nacional de París, de Stradov Constantin, pues se puso en contacto con nosotros un descendiente directo de ellos, que se llama Luca Ascoli, ¿no? Y bueno, pues eso nos sorprendió mucho, y bueno, va a ser como cerrar un ciclo, y vamos a vivir un momento histórico donde este fin de semana para nosotros lo más importante, aparte de las conferencias y la visita, es su presencia aquí en un acto institucional donde el Ayuntamiento y toda la corporación lo va a recibir y le va a hacer entrega precisamente de ese libro, al cual a él le confiscaron a su familia 107 libros, tanto de medicina como religiosos, ¿no? Y va a ser un momento pues muy bonito. La verdad que estamos todos muy emocionados, y él también, Luca Ascoli. Bueno, este personaje, Luca Ascoli, ¿cómo llegó a descubrir, estaba indagando en sus propias raíces? Es un profesional de historia, ¿no? Él es licenciado en Historia Judía por la Universidad de Londres, y luego también estudió demografía en la Universidad de Roma, y él trabaja a nivel importante en Europa en muchos proyectos, y él nos descubrió pues por Internet, y él, claro, lleva mucho tiempo y está trabajando en hacer un libro de su familia, porque sabe muchas cosas de su familia, ha investigado muchísimo. De hecho, uno de los motivos de saber esta información fue el ofrecerle dar una conferencia que nos va a contar un poco pues lo que le pasó a su familia después de salir de aquí, de España, ¿no? Que fue por dos vías. Una fue por mar, y de ahí llegaron a Creta, y de Creta estuvieron 100 años, y después volvieron a Italia y se instalaron ya definitivamente ahí en Ancona hasta la actualidad, ¿no? Y la otra vía de escape es muy curiosa, porque aquí la utilizaron muchos judíos, que fue salir de la zona de Calatayud por Tarazona a Tudela, y de Tudela ya a Francia, después a Italia, y acabaron en aquella maravillosa ciudad de Salónica, y a partir de ahí pues se evolucionaron también a contactar en Italia, y Ancona es la base de la familia desde entonces a hoy. Uh-huh. O sea que parte de la familia se instaló en Ancona y otra parte en Salónica, entiendo. Sí, pero después se juntaron todos, después de ese viaje de salir por Tudela, por Grecia hasta Salónica, después ya se rejuntaron todos 100 años después en Ancona. Y ahí es donde ha tenido la sede de la familia. Bueno, eso nos lo contará todos el jueves, que estamos muy interesados, porque hay muchas cosas curiosas, con otras familias sefardíes, también de origen español e incluso también portugués, que siguen viviendo allí, ¿no? Y bueno, la verdad es que estamos muy emocionados en ese sentido. Nosotros, como el Ayuntamiento de Calatayud, que hay que agradecerle que con Tarbus Sefarad y Álvaro López, pues el área de turismo que se presta a presidir Sergio Gil, y el alcalde, sobre todo José Manuel Aranda, se han tomado muchísimo interés y están muy interesados en desarrollar todo este proyecto, no solamente con este acto, sino en establecer lazos con descendientes directos de judíos bilbilitanos. Y ya tuvimos un caso con Michel Azarías de París, o con los Castiel, que están en Tel Aviv y en muchos sitios de España. Son 2.500 descendientes de una familia que salió de aquí, de Calatayud, y bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea, y yo creo que estamos muy contentos, ¿no? Porque realmente la gente de aquí, Calatayud, lo vive también, y está empezando a descubrir ese pasado que está un poco oculto.
y que lo están descubriendo de manera pues sorprendente y ponen en valor un barrio como el de la Judería, pues que hasta ahora no se había valorado tanto como el Mudéjar o Baltasar Gracián o Marcial o el vino, que es muy interesante aquí, o muchas otras cosas culturales, pero la Judería hasta hace poco aquí, siendo que fue la segunda más importante de toda la Corona de Aragón, llegó a tener casi 9 sinagogas y oratorios privados. Bueno, con una ciudad de tanta relevancia en la historia judía antes de la expulsión, es evidente que tenía que haber testimonios dispersos por el mundo, ¿no? Herederos de esa tradición. Sí. La pregunta mía es, ¿habéis organizado las jornadas aprovechando que se podía contar con este señor o con Lucas Colli, o al revés, primero teníais las jornadas y luego...? No, lo hemos contado todo a raíz de su visita. Ajá. Él se puso en contacto con nosotros en una página que tenemos de descendientes judíos aragoneses en Facebook, y él se presentó, y bueno, fue un momento muy interesante, y bueno, le propusimos que quería venir a conocer Calatayud, claro, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a organizar una visita, y a partir de ahí organizamos un programa y le propusimos dar una conferencia para que no solamente nosotros, sino que toda la ciudad de Calatayud y cualquiera que quiera acceder a los audios que se van a grabar y tal, pues conocer esta historia como una más de tantas familias judías que salieron de Aragón, y vivir ese momento, porque lo vamos a mantener. Yo creo que es una cosa muy importante para nosotros, para el presente. Me comentabas antes que con la expulsión, pues parte del ajuar que tuvo que dejar este médico Constantín eran unos libros que se conservaban en alguna biblioteca del ayuntamiento o algo así, o en la iglesia. No. Nosotros lo que estamos investigando son las fuentes y el pasado judío de Calatayud en todos los sentidos, en bibliotecas, en documentos de archivos y también en las bibliotecas nacionales e internacionales. Y entonces tuvimos la sorpresa de que hay 2 libros en la Biblioteca Nacional de París, en Francia, que eran de la familia Al-Constantini. Uno de ellos está en hebreo y el otro está escrito en árabe, también por Al-Constantini, su padre, que escribió las primeras 100 páginas y las segundas las escribió su hijo y lo acabó en 1476 en Calatayud. Y entonces esos libros se salvaron de la quema, porque en realidad aquí, cuando la Inquisición llegó, que se instaló en la casa de los Al-Constantini, en la Judería, que era la más importante de todas ellas, ¿no? Pues lo que hizo fue confiscarle, y le confiscaron 106 libros, más de 40 de ellos de medicina, y el resto eran todos pues de temática religiosa, perfectamente encuadernados, vamos, unas auténticas joyas, lo que quiere decir que era una familia pues que tenía un poderío enorme y que cualquier familia de aquí, de muchos sitios, podía tener esa cantidad de libros, ¿no? Y lo sorprendente para nosotros fue que se salvaran esos 2 y que creemos que fueron vía Italia y después pudieron llegar vía Napoleón a París, probablemente, pero no lo sabemos. Esos 2 libros salieron de aquí, de Calatayud. Y del resto de del otro centenar de libros no se sabe. Esos se perdieron la pista. Sabemos hasta el nombre de quién se fue depositario de ellos, pero no fue así. Y si me dejas, te querría leer una pequeña frase. Claro. Para tus oyentes y para nosotros, para imaginarnos pues esas cosas pequeñas que nos dan los documentos, ¿no? Que se convierten en una ventana al pasado y que nos sirven para ver un momento que para mí es muy importante, porque me gustaría leerlo, porque aquí, no solamente por Sefarad, en Aragón y en Calatayud, sino define una época y es estremecedor. Y dice así, ¿no? Dice: era tal la familiaridad y relación de ambos matrimonios, converso y judío, que a casa de Taradoz y Preciosa solían ir en fiesta cristiana y judía Jorge e Isabel, y juntos hacían la colación. Otras veces era el matrimonio judío que visitaba a los Cabra, que vivían en la Plaza de la Figuera, aquí en Calatayud, que vendían vino. Llegaba tanto su trato que incluso se prestaban en sus respectivas fiestas y celebraciones trapo de raz, que los trapos de raz es un paño de arras, o un paño hecho en arras, ¿no? Es un paño rico, y útiles de plata, como habíamos visto desde 1469, y escribió de ello el judío y físico de la Aljama de Illueca, Yehuda Gorgonia. A continuación, estas relaciones se truncaron. Tantos años que sostuvieron de amistad el matrimonio cesaron con la llegada del Tribunal de la Inquisición. Y no solo dejaron de verse, sino que ni siquiera se atrevían a hablarse. Y se prestaban, esto que me contabas, el paño era como una especie de mantel de lujo, sí. ¿no?
Sí, exactamente. O sea, era tal la relación durante años que eran íntimos, o sea, era emocionante y fue la Inquisición la que suspendió toda esa relación hasta el miedo. Claro. Y después, pues por supuesto, muchos de ellos se tuvieron que marchar. También hay mucho mito. Aquí en los juicios de la Inquisición, que los ha investigado Álvaro López perfectamente y está súper documentado, hubo algunos condenados, pero solamente 2 de ellos sufrieron tormento por reincidentes, una mujer y un hombre. O sea, no son casos excepcionales, o sea, fueron casos excepcionales, no fueron casos... La persecución sí, por supuesto, y en Zaragoza también hubo otros casos, pero aquí en Calatayud ese fue el resultado. Uh-huh. Y aparte de la conferencia que dará este hombre sobre su familia o los hallazgos que sabe de los Al-Constantini, hay una segunda conferencia, ¿no? Así es, ahí tenemos a Andreu Lascors, que es presidente de varias asociaciones de relaciones judías y Cataluña e Israel, y luego también presidente del Centro de Estudios del Sobrarbe, y bueno, es un investigador aragonés nacido en Monzón, que fue premio toledano en Israel con su historia de Monzón, y bueno, lleva una larga trayectoria trabajando en el turismo judío en la zona del Sobrarbe de Ainsa, y entonces lo traemos para dar una charla y también para tener un encuentro pues con representantes de la hostelería, de empresas de turismo que se dedican al turismo cultural, incluso de bodegas, etcétera, pues para intentar hacer un plan de desarrollar Calatayud como para estar preparados para recibir turismo y poder trabajar en el futuro este área, que vamos a insistir en ello. Y de hecho te puedo adelantar que el embajador de Israel ha recibido una carta del alcalde de Calatayud invitándole a visitar la localidad para seguir y mantener y abrir contactos del pasado al presente, ¿no? Uh-huh. Y no hace mucho hablamos tú y yo también sobre Calatayud y me habías contado de que había una intención de sumarse a la red de juderías, ¿no? Efectivamente, y en ello están, porque hace muy poquito ha sido Fitur y Sergio Gil, que ha estado allí durante toda la semana, estuvieron hablando con la gerente de la red de juderías y con el presidente actual y les comunicaron que la próxima reunión, que iba a ser este próximo mes, se va a decidir si se abre la moratoria que ha habido estos años para que se puedan incorporar nuevas localidades. Hay varias solicitudes, incluso de Aragón, de Híjar, y de Calatayud, que está, por supuesto, hace mucho tiempo pendiente de entrar. Y es uno de los retos que queremos y que, desde luego, el Ayuntamiento está con la voluntad de hacerlo y se debate en los plenos. El último pleno se aprobó la moción de Ciudadanos por lo de la enseñanza que comentamos la última vez, uh-huh. Y se aprobaron una serie de propuestas, entre ellas esta y lo de intentar hacer una excavación arqueológica en la sinagoga mayor, en un solar que hay detrás de aquí, en Calatayud, el barrio de Consolación. O sea que seguimos. Oye, justamente esta última vez que habíamos hablado era porque habían solicitado una reunión con la delegada o la encargada de educación en la comunidad aragonesa para incluir en el currículum escolar la enseñanza del legado sefardí. Así es. ¿Ha tenido lugar ese encuentro? Nos remitieron, el encuentro nos remitieron un correo electrónico diciendo que nos llamarían de una dirección general que corresponda y que estamos esperando esa reunión. Bueno, nosotros desde aquí de Radio Sefarad se lo recordamos, por si hay alguno de los oyentes que primo o tía de la responsable, para que a ver si os atienden ya, que queremos saber la disponibilidad. Más todos tirando de la misma línea, pero también te digo que en la misma moción que se aprobó en la línea de Calatayud se pide a las Cortes de Aragón que se posicionen sobre este tema. O sea que el Gobierno de Aragón también tendrá que decir algo cuando eso se debata en las Cortes. Bueno, ya, pero el Gobierno de Aragón ya es una cosa bastante más compleja que os atienda una responsable de un área, ¿no? Un área, simplemente con una responsable de área y establecer un diálogo y explicarle un poco nuestras intenciones, porque simplemente es eso, claro, lo que comentamos la otra vez, ¿no? La importancia que tiene la educación es muy, muy grande, ¿no? Por lo menos empezar a caminar como lo estáis haciendo vosotros en Calatayud, y que nosotros estamos encantados de los pasos que vais dando, y por eso de vez en cuando no es que llamamos porque no tengamos a quién llamar, sino porque nos sorprendéis con noticias tan gratas como esta de estas jornadas que van a tener lugar, recordamos, este jueves y viernes, 15 y 16 de febrero. Si están por Aragón, si están por Calatayud, pues van a tener lugar, especialmente recomendamos la del jueves a la noche, porque es
de una dimensión emotiva y humana muy importante. Claro, que va más allá de una conferencia, que siempre son interesantísimas las de Andreu Lascors o de cualquier otro especialista, pero alguien que hable no de lo que pasó en España, sino de lo que pasó con mi familia. Eso es algo... Que vuelva casi más de 500 años después. Exacto. Pues muchas gracias, Javier, por habernos atendido, y mucha suerte con esta charla, que seguramente la tendréis. Tendréis el apoyo de todos los ciudadanos de Calatayud, y que a raíz de esto pues otros se animen a seguir indagando y a contactar a aquellos que estén vinculados con vuestra localidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.